Tardes, con todo. No sé si me pueden escuchar. Sí, adelante, por favor. Bien. Bien, buenas tardes con todas y con todos. Un gusto enorme estar en esta recta final de este memorable evento académico y científico, indudablemente de mucha valía y trascendencia para lo que de alguna manera estamos involucrados en el ámbito jurídico. No sé si me pueden proyectar las diapositivas o las tengo que cargar yo. Me confirman si se están compartiendo, por favor. Bien, la temática que vamos a conversar en este instante se denomina el whistleblower o el denunciante en el Código Orgánico Integral Penal, y lo he titulado como elemento de lucha contra la corrupción en el sector público. Este es un tema que se trabajó dentro de un proyecto de investigación que se está desarrollando todavía. Este es un avance parcial y trataré de puntualizar algunas cuestiones, algunos hallazgos, algunos descubrimientos y alguna parte con soporte teórico de lo que constituye este proyecto, valga la redundancia. Hablemos un poquito de historia para conocer de dónde asoma esta figura del denunciante o del whistleblower, ¿no? No es una figura de nueva data, como por ahí alguien lo pueda imaginar. Esto ya desde Roma asoma esta figura, aunque no con el nombre de como se lo conoce ahora. Sin embargo, recordaremos que en el derecho romano se hablaba ya del praemian delatorum, sí, que era la persona que estaba encargada de informar, de comunicar la noticia del crimen e inclusive de probarla, ¿no? Era un personaje que ya en esos tiempos ejercitaba una labor de ser el guardián de la ley y de los intereses públicos. Esta figura, con el devenir del tiempo, en legislaciones de corte anglosajonas como Inglaterra, asoma como una tradición muy importante, o sea, como un punto de partida en una primera connotación. Y quién no recuerda por ahí, quién no ha visto alguna película donde en la edad antigua los policías ingleses corrían con un silbato cuando perseguían a un sospechoso o a un presunto delincuente, o cuando se enteraban de que había algún problema, algún delito, ¿no? Entonces, este silbato traducido al idioma inglés, se dice whistle, ¿no? Whistle, silbato. Luego se compone con una segunda palabra que es el blow y que es soplando. O sea, se traduce soplando el silbato, que era una forma de alertar, de decir que estaban ante la presencia de un peligro, de un posible delito, ¿no? Esto alertaban a la policía y también alertaban a la gente que se estaba ante la presencia de un posible delito. Luego ya en Estados Unidos es donde prácticamente toma un poco de connotación esta figura, el denunciante, y es a partir de allí donde se comienza todo el desarrollo técnico jurídico, por así decirlo, a lo largo del continente americano, que es lo que nos interesa reflexionar un poco, ¿no? En donde vamos a reflexionar un poco, perdón. Así, en 1863, la famosa FCA, ¿sí?, en las siglas de False Claim Act, asoma esta figura ya con una normativa
de cara a combatir prácticas corruptas, ¿no? La figura del whistleblower o del denunciante toma una trascendental importancia en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero es importante conocer esas dos versiones con las que, o esas dos funciones, si se quiere, o esas dos vertientes de denunciante. En Estados Unidos, esta figura evolucionó, obviamente, primero en esa cosmovisión ética policial de denunciar, de perseguir los delitos, de combatir los delitos, sobre todo de denunciar, ¿no? Y a lo largo del tiempo, vamos a ver más adelante cómo en Estados Unidos evoluciona desde ese estadio primario de mero denunciante a un cazarrecompensas. Esto es en la escena policial, ¿no? Y luego ya en ¿quién no ha escuchado y está de moda en Ecuador ahora? Los famosos Criminal Compliance o Compliance Officer, que son instrumentos que, a propósito de lo que hablaba el compañero que me antecedió en la ponencia, que las empresas cuentan con una oficina donde probablemente simplemente hay una persona que dice aquí tenemos un plan ambiental y asoma ese departamento como una mera pantalla, si se quiere, o como un ente controlador cosmético para que la sociedad diga, sí, aquí tenemos esto y por eso, y con eso nosotros no vamos a responder ante posibles delitos ambientales o de cualquier naturaleza. Entonces, como herramienta de ese programa de cumplimiento, asoma también en Estados Unidos a cobrar una trascendental importancia. Y vamos a ver un poquito por qué, ¿no? Los programas de cumplimiento, como sabemos, son programas que contienen una serie de elementos que permiten efectivamente que las entidades cumplan con la legalidad, ¿no? De cara a ejercitar ese buen gobierno corporativo al que están llamados las entidades mercantiles, tanto públicas como privadas. Entonces, comienza el desarrollo de esta figura, repito, en su vertiente ética y en su vertiente estructural dentro de un programa de cumplimiento. Es importante este punto de partida porque, como veremos más adelante, el Código Orgánico Integral Penal ya va recogiendo algunas figuras de esta institución del denunciante y las va incorporando ya en las últimas reformas y un poco antes también, en las reformas anteriores, al libro segundo, concretamente, del procedimiento en el Código Orgánico Integral Penal, que es la materia de esta ponencia. Veamos un poco, conozcamos un poco de estos whistleblowers o denunciantes. Es importante conocer que hay dos clases de denunciantes, el denunciante interno y el denunciante externo. Advierto que voy a referirme al denunciante no solamente como un elemento estructural de un programa de cumplimiento, sino también voy a referirme al denunciante como persona en solitario, que sin necesidad de estar estructurado dentro de un programa de cumplimiento, tiene la obligación moral y ética de denunciar delitos. Veamos más adelante cómo el COIP va inclusive obligando bajo sanción penal a ciertas personas para que denuncien, ¿no? Entonces, el denunciante interno es aquel, por referirnos así, para ir un poco graficándonos, es aquel que forma parte de una entidad, sea pública o sea privada. Una empresa pública, una empresa privada o de una institución pública. Forma parte, es un empleado, es un trabajador, es un director, es un usuario que está en relación, qué sé yo, con algún tipo de vínculo con la entidad, pero que está dentro del engranaje de esta entidad pública o privada. Y también hay el denunciante externo. El denunciante externo es el que sin necesidad de tener vínculo con las personas, cualquiera de nosotros, estamos éticamente llamados a denunciar irregularidades. Bien. El denunciante interno no es fácil su rol, nunca lo ha sido. De hecho, en esa evolución norteamericana del ethical resistor al cazarrecompensas, ha tenido que pasar mucho tiempo sin desmarcarse de esa eticidad
empezar a denunciar y obtener beneficios. Entonces, ese denunciante interno se va a enfrentar en una institución a temores. Esos temores vienen de la mano con represalias, de parte del personal, de sus jefes, porque, bueno, este me está dando de comer y cómo lo voy a denunciar, o si lo denuncio me puede coger represalias en mi contra. Inclusive se puede ver expuesto a despidos en sus puestos de trabajo si son empleados privados sujetos a un, qué sé yo, a un contrato o a alguna condición temporal. Inclusive se pueden ver amenazados de muerte en casos donde esté de por medio, qué sé yo, grandes sumas de dinero o intereses un poco que tengan que ver con la delincuencia organizada, con delitos de la delincuencia, perdón, con delitos que se engloban bajo la delincuencia organizada. Entonces, estos temores necesitan ser trabajados, sea desde dentro de un programa de cumplimiento o desde fuera de un programa de cumplimiento por una regulación que garantice a este denunciante esa labor ética de denunciar, sea desde dentro de la entidad o sea desde fuera de la entidad. Pero los temores mayormente los corre el denunciante interno, el delator interno, el que va a delatar a su empresa, el que va a delatar actos de corrupción dentro de una entidad pública o privada. Ese es el que mayormente se enfrenta a temores. Y frente a esos temores está el cumplimiento del deber ético. O sea, perdón, yo no me importa que me despidan, si me tienen que despedir, pero tengo que denunciar esta irregularidad. Y se encuentra en ese dilema. O mi trabajo o mi deber ético. Bien, eso pasa en Ecuador. Me adelanto un poco a ir dejando marcadas algunas conclusiones que retomaré al final, porque yo creo que es necesario ir un poco marcando pautas mientras vamos avanzando un poco en la exposición. Entonces me adelanto a decir que este dilema de los delatores internos es el que vive, no delatores, digamos de los denunciantes internos, es el que vive el denunciante ecuatoriano, tanto en las entidades públicas como en las privadas. Bien, frente a estos denunciantes internos están los denunciantes externos. Ellos ya no se enfrentan a este dilema, porque ellos no dependen de la entidad a la cual van a denunciar. Ellos tienen un poco mayor de libertad para denunciar. ¿Sí? Entonces, esto ya, los temores, el único temor que puede a lo mejor decir, bueno, si es una entidad donde se trata de un delito de delincuencia organizada, voy a temer por mi vida, ¿no? Que sería lo drástico, lo más grave a lo que podrían verse enfrentadas esta clase de denunciantes. Pero anteponen ahí el beneficio. Y en países como Estados Unidos, por eso marqué la pauta de desarrollo para Latinoamérica a raíz de la normativización de esta figura en Estados Unidos, entonces ahí van a sopesar, me arriesgo para obtener un beneficio cuantioso, y vamos a ver las cantidades exorbitantes que se pagan en Estados Unidos, cifras que van desde miles, cientos de miles, hasta millones de dólares por denunciar irregularidades. Entonces, ese sería el mayor temor en el denunciante externo, simplemente la vida versus el beneficio, pero ya no hay eso de que mi jefe me puede despedir o de que pueden tomar represalias en mi trabajo, no, porque lo hace desde fuera. Entonces, esto en la práctica vemos lo que ha pasado con los famosos Panama Papers y con los Pandora Papers, ¿no? Donde denunciantes externos, que no tienen nada que ver con esa persona ni con esas organizaciones, han investigado y han puesto ante la justicia esta clase de denuncias. Ojo, que si de ahí se encuentran algunas actividades ilícitas vinculadas con empresas norteamericanas, así sean en el extranjero, la FPCA, si no mal recuerdo, Estados Unidos, obviamente, si esa información es relevante, ese grupo de periodistas que denunció, pues tendrá una recompensa. Esos son los informantes externos que se han vuelto famosos en la actualidad
para denunciar, a la hora de denunciar casos de corrupción. Bien, pero ¿cómo el denunciante interno y el denunciante externo, cómo realizan su actividad? ¿A través de qué realizan su actividad? Junto al whistleblowers existen los whistleblowing, termina en ING. Aquí es whistleblower. Junto a estos hay los whistleblowing. Los whistleblowing son los canales de denuncia. Y el whistleblower es el denunciante, que denuncia a través de esos canales de denuncias. Y esos canales de denuncia pueden ser también internos o externos. Entonces, para evitarse esos temores del denunciante interno, para evitarse esos miedos a represalias, ese choque de intereses, de conflictos que puede tener entre lo uno y lo otro, se necesita de canales internos o de whistleblowing adecuados, ¿sí? Bien articulados. Y aquí la doctrina especializada sugiere una gran cantidad de elementos estructurales de estos canales. Dice, por ejemplo, tienen que tener un sistema de confidencialidad, de anonimato, para que el trabajador o la persona que denuncie desde dentro, ¿sí?, no sea objeto de represalias. Una. Dos, tienen que tener un sistema de incentivos para la persona que denuncia irregularidades, o al menos garantizarle, qué sé yo, que no se le tomará represalias, etcétera, etcétera. Tiene que haber un canal que conozcan todas las personas que existen y cómo funcionan. No sería necesario, retomando nuevamente, no sería adecuado, retomando nuevamente el ejemplo del compañero de la exposición anterior, que solamente una entidad cuente con una oficina donde dice, hey, aquí tenemos un canal de denuncia. Y esto sucede mucho en Ecuador, al menos en las entidades mercantiles públicas a las que nosotros hemos aplicado la investigación. Resulta que tienen canales de denuncia, sí, es perfecto, lo tenemos en la web, ahí está, ahí dice cualquier persona, pero los trabajadores no saben cómo manejarlo. Se necesita todo un sistema de capacitación, de articulaciones, con programas permanentes de actualizaciones, con un manejo suave para que desde su propio celular pueda comunicar una denuncia en un momento oportuno y que esa denuncia entre aleatoriamente con carácter reservado. Claro, pero se dirá, pero entonces cualquiera va a denunciar cualquier cosa a la empresa, pública o privada, y le va a causar un daño a su reputación. No se trata de eso, porque para eso está el encargado de mirar la información que le llega y de investigar para ver si eso es cierto o no es cierto. O si no es cierto, obviamente se tomarán las acciones a las que tengan que tomarse en caso de esta clase de denuncias que sean por perjudicar, para perjudicar a la empresa. Y si mantiene un sistema de anonimato, eso no quiere decir que no se sepa la identidad de la persona que denuncia, pero tiene que haber una reserva en la información del que obtiene, del que revisa esa denuncia. Y ahí juega un papel muy importante la ética también. Vamos a ver más adelante lo que dice el Código Orgánico Integral Penal con estas cuestiones de las personas que participan, que están dentro de un proceso penal y que tienen contacto con las denuncias con reserva de identidad que señala el Código Orgánico Integral Penal. Hay mecanismos que permiten proteger esa identidad. Bien, entonces tienen que haber canales correctamente estructurados internamente. En el denunciante externo, los canales externos son de muy variada naturaleza y es más sencillo. Porque el denunciante externo puede ir a la fiscalía directamente, puede ir a una emisora de televisión, puede ir a las páginas, a las redes sociales, puede ir a un programa de radio, puede ir a un consorcio de periodistas, puede ir a todos lados. Tiene mayor acceso y obviamente la reserva de la fuente le va probablemente a proteger hasta que se constate la información que está dando, ¿no? De allí que los canales de denuncia internos hay de dos clases, uno voluntario y uno que establezca obligatoriedad. El voluntario incentivando a las personas que denuncien, pero también castigando cuando tienen que denunciar y no lo hacen.
estableciendo unas sanciones administrativas internas primero, obviamente con respeto a las garantías básicas del debido proceso a nivel interno, y también estableciendo un sistema de premiación, si se quiere, o de reconocimiento a las personas que propugnan esta actividad de transparencia, esta actividad ética dentro de las entidades públicas o privadas. Avancemos un poquito. Ahora sí, ya centrémonos un poco en el Código Orgánico Integral Penal. Y comencemos un breve recorrido con algunas normas para luego centrarnos en la parte medular de esto, que es cómo se estructura el informante, qué beneficios o qué canales de denuncia tiene para poder ejercitar la obligación a la que está llamado dentro del Código Orgánico Integral Penal. Bien, en el COIP, el artículo 422 establece el deber de denunciar. Y entre uno de esas personas que están, bueno, ahí hay grupos de personas que están en la obligación de denunciar. Entonces aquí estamos frente a un denunciante bajo canales, como es el COIP, de obligatoriedad. El COIP es una normativa, perdón, que exige una obligatoriedad de denuncia a estas personas, ¿no? A los servidores públicos en los casos de los delitos contra la eficiencia de la administración pública, a los médicos, profesionales de la salud, en cualquier clase de delitos que ellos tengan conocimiento, a la gente, a los profesionales, profesores, maestros, directores de planteles educativos, sobre delitos cometidos en los centros educativos en los cuales ellos ejercen sus funciones, ¿no? Pues estos tienen la obligatoriedad de denunciar. Comienza a establecerse una normativa que establece parámetros obligatorios de denuncia, ¿no? Para esta clase de personas. Luego el artículo 188, un poco, a pesar que están un poco saltados, pero es para ir en desorden, perdón, para ir siguiendo el hilo, sanciona con pena a la persona que no denuncie, al funcionario público, servidor público, que no denuncie el delito de aprovechamiento ilícito de servicios públicos. Miren, una normativa durísima contra las personas que están obligadas a denunciar, contra el whistleblower obligado. ¿Sí? Y en este caso, ¿cuál es el denunciante? El servidor público. Bien, el artículo 276, cuando habla del delito de omisión de denuncia, en razón de la profesión, cargo o oficio, también le amenaza con la sanción de una pena. Igual en la contravención del artículo 277, se van estableciendo obligatoriedades para el denunciante, ¿no? El artículo 427, inciso tercero, le brinda al denunciante la posibilidad de pedir reserva de identidad. Ya nos ubicamos en el libro segundo, donde habla cuestiones de la denuncia. Ya le empieza a dar, así como le exige obligatoriedad, le empieza a dar instrumentos de protección. Comienza el legislador tímidamente a extrapolar, si cabe el término, normativa técnica, están desarrolladas en normas ISO, en normas del sector corporativo, comienza a tomar y a introducir tibiamente, digo, porque ya con la conclusión veremos que hay vacíos luego, ¿no? Entonces comienza a introducir esta figura de la reserva de identidad cuando se denuncian delitos contra la administración pública o delincuencia organizada. Ya vemos este primer mecanismo para ir articulando un canal de denuncia un poco adecuado para que el denunciante comience a hacer, pues sin ningún temor, ya su tarea ética de denunciar. Ya el artículo 430.1 reformado describe el proceso de cómo debe darse esta figura de la denuncia con reserva de identidad. Voy a moverme un poquito para irme al COIP brevemente. Bien, en este artículo hay tres cuestiones importantes, tres instrumentos importantes que ha descrito. Miren, una norma procedimental, no normativa
regulatoria, de técnica, del sector corporativo, no. Ni en instrumentos, ni en leyes, ni en reglamentos. Lo ha hecho aquí por ahora, directamente en una norma procesal. Sí. Y yo pienso que está bien. Dice, esta denuncia se tiene que registrar y ahí asoma un instrumento, el famoso código alfanumérico, especial, lo ha determinado el legislador. Entonces, con ese, o sea, a la persona se le va a identificar con un código alfanumérico. Los datos van a quedar registrados con un código alfanumérico que le van a identificar ya al denunciante para preservar su integridad, no solo la integridad física, dice el legislador ha dicho, sino la psicológica, la material y las condiciones laborales en las cuales se encuentra. O sea, obviamente estamos hablando del funcionario público, ¿no? Que presenta, o de cualquier persona que presenta algún delito, alguna informa o denuncia algún hecho de aquellos que están que la ley ha establecido que se denuncien bajo el sistema de denuncia con reserva de identidad. Luego una vez que se establecen los datos de esta persona con el código alfanumérico, la norma dice, se mantendrá un registro cronológico. Miren, lo que hablábamos de antes. ¿Cómo le garantizamos que esta persona, la que denuncia, que tiene que aparecer su nombre, sino que simplemente un funcionario le va a establecer un código alfanumérico y él guardará reserva de todo, pero como está dentro de un proceso, al igual que fuera del proceso, en el ámbito de una entidad público-privada, cuando a alguien le llega la denuncia, el encargado va a tener que tomar los nombres, poner los datos y guardar la identidad, pero se va a enterar de la persona. Y van a venir, le van a notificar al gerente o a cualquier propietario o al director de una empresa pública y va a tener que ver, bueno, sí, denunciando, aquí están los datos. Pero, ¿cómo se le garantiza que no haya represalias? Entonces, la información que se va a manejar aquí, ha dicho en el ámbito del derecho, el derecho procesal, en el ámbito procedimental, establece que se mantenga un registro cronológico de todas las personas que tengan acceso a esa denuncia con reserva de identidad. Y se va poniendo, el día de hoy, fulano de tal, firme esta declaración de sigilo, firme esta obligación, esta declaración de no divulgar cualquier información, porque si a raíz de esto le pasa algo a esta persona, pues usted probablemente tendrá implicaciones o responsabilidades. Bueno, se valorará la participación o no, pero ya se le hace firmar un compromiso de sigilo, porque obviamente más personas en la investigación van a tener acceso probablemente a algunos datos. Entonces, se va manteniendo un registro cronológico para saber cuáles son las personas que conocen la información que presenta, o sea, los datos del denunciante al menos, o alguna situación particular del denunciante que permite identificarlo. Finalmente, esta persona, ahora sí ya como unas medidas, pues, para garantizarle de todas maneras su integridad, el legislador ha dicho que puede solicitar su ingreso al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos y otros partícipes en el proceso penal, ¿no? Entonces, y también que se le otorguen varias medidas contempladas en este reglamento. Entonces, esta regulación, como dije, tibia, un poco tímida, sin embargo, tiene mucha valía para, a partir de aquí, empezar a normativizar con más profundidad algunos elementos o instrumentos que lleguen a configurar canales adecuados para, al menos en el orden procedimental de la lucha o del combate a la corrupción en las entidades del sector público, la gente pueda, con confianza y sin temores, denunciar hechos que afectan gravemente pues, a la ética institucional y por ende nos afecta a todos los ecuatorianos, ¿no? Porque esto es cuestión, la corrupción, pues, perdón, es un flagelo que nos afecta prácticamente a todos. Continuando con... Continuando con
con la presentación. Disculpen, me salí. Bien, el artículo, nos vamos ahora sí a otro, ya no a las garantías, a los instrumentos internos que se le dota al denunciante en materia procedimental penal, sino ahora nos vamos ya a los incentivos. Y también copiamos, pero me parece correcto, ¿no? Y vamos a darle un incentivo. Y vamos a querer evolucionarlo también a ese denunciante ético, si se quiere, al término de casa recompensas, por así decirlo. Entonces le dice, bueno, te vamos a incentivar, además de que te vamos a dar esta reserva de identidad, te vamos a dar estas medidas cautelares que están señaladas en el Reglamento de Protección a Víctimas y Testigos, te vamos a incorporar en ese sistema, te vamos a dar una recompensa. Y la recompensa, como ustedes conocen, el artículo 430.2, fluctúa del 10 al 20% de lo recuperado en esta clase de delitos de corrupción, ¿no? Entonces, vemos como el legislador ha dicho, bien, vamos a introducir esto y vamos a introducir también un sistema de recompensa. Vemos como el COIP ha recogido estas herramientas para luchar contra la corrupción, sobre todo en el sector público. Bien, en la otra variable, pues, de esta temática tiene que ver, voy a hablar poco de esto porque creo que ya se ha dicho mucho sobre la corrupción y, sin embargo, quiero contextualizar un poco por la temática que estoy abordando, simplemente referirme que es de notorio conocimiento que los actos de corrupción en instituciones públicas, no digo empresas públicas, primero digo instituciones, Contraloría, Consejo de Participación Ciudadana, Asamblea Nacional, entre otros, evidentemente que ha permeado la confianza que tenemos los ciudadanos en esas entidades. ¿Quién no tiene confianza ya en estos organismos? Miren, Contraloría, con un contralor, bueno, se respeta su inocencia, obviamente, los abogados sabemos que se respeta, pero estar en estos tipos de escándalos, pues evidentemente, de alguna manera afectan, aunque no debe ser así, pero la ponen ya en tela de juicio a esta entidad de control, a este organismo de control. Precisamente es el organismo de control. El Consejo de Participación Ciudadana, en los famosos escándalos anteriores, del Curatuares, que también aquí no se está afirmando que si está bien o está mal su procedimiento, su sanción, simplemente la noticia, comunicar lo que sucedió, ¿no? La Asamblea Nacional con los famosos diezmos, algunos asambleístas vinculados. Entonces, esas instituciones, no solo a nivel nacional, vámonos a nivel provincial, los GA, los municipios, en algunas partes hay alcaldes con procedimientos, prefectos enjuiciados, glosados, y un sinnúmero de actos de corrupción en entidades del sector público. En las empresas mercantiles no son la excepción, que fue el objeto de estudio de este trabajo. No han sido la excepción. Si bien es cierto, en una mayor, si se quiere, en una menor trascendencia, por así decirlo, porque a decir son empresas, la gente todavía no asimila muy bien empresa pública, empresa privada, a veces son empresas, bueno, como que no lo toleran, pero como que lo disimulan un poco, no encuentran esa connotación que sí la hayan cuando hablan de un acto de corrupción en la asamblea, en la alcaldía, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, las empresas públicas se han convertido, todos sabemos, algunas empresas públicas vinculadas en actos de corrupción se han convertido también, al igual que las entidades públicas, no todas, ¿no? Algunas, no todas, en centros de malas prácticas de incumplimiento de la legalidad, o sea, malas prácticas incumpliendo la legalidad. Se practica mal el cumplimiento de la legalidad.
No lo hacen de forma adecuada. Muchas empresas como Petroecuador, Singüe, Petrochina, entre otras, se han visto envueltas en casos de corrupción. Obviamente, empresas vinculadas con empresas ecuatorianas también, y algunas empresas extranjeras. El famoso caso de Odebrecht, ¿sí? Donde se destapó en América Latina la corrupción afloró y tienen presos algunos altos funcionarios gubernamentales y de la empresa privada en varios países de Latinoamérica y de todo el mundo, inclusive, y de algunos países del mundo. Perdón. Y es preocupante esto, lo de las empresas públicas, es preocupante. ¿Por qué? Porque para las empresas privadas, de alguna forma, están un poco atemorizados con la novedad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que contempla el artículo 49, 50, y 71 y algunos del Código Orgánico Integral Penal. Pero asombrosamente el legislador no quiso responsabilizar penalmente a las empresas mercantiles públicas. Ojo, no digo a las instituciones públicas, digo a las empresas mercantiles públicas. Y como no las quiso responsabilizar penalmente, no cumplieron algunas con la legalidad a rajatabla como deben ser. Por ejemplo, algunas de ellas, las que se investigaron, tienen un canal de denuncia cosmético. Está ahí, pero pregunto cuántas denuncias han tramitado. Como ni una en un año. Pregunto mecanismos de protección para el denunciante. No, ellos ahí nomás tienen que poner una denuncia, ahí ya nosotros aquí le damos trámite. ¿Y cómo garantizan la...? No, es que eso no, aquí no se ha dado. Entonces, ahí eso se convierte en un caldo de cultivo probablemente para generar actos de corrupción. Y las leyes no estamos haciendo nada, bueno, las leyes no, las autoridades no están haciendo nada para introducir reformas en las leyes que exijan responsabilidad penal también a las empresas públicas mercantiles. Quizás me digan, pero ¿cómo vamos a responsabilizar a la empresa pública de agua potable del cantón Machala? Yo soy de Machala. ¿Y quién da ese servicio? Perdón. El agua, antes de que lo coja una empresa, la daba el propio municipio y puede tranquilamente generar otra empresa, poner una medida cautelar y desaparecer a esa empresa corrupta. Entonces, porque las empresas públicas complementan ciertas actividades que tienen que llevar a cabo entidades del sector público. O sea, si vamos a la cuestión de que si se las extingue, ¿quién da un servicio público? Lo mismo que sucede en el debate de los partidos políticos. Si se los extingue, ¿quién va a hacer el ejercicio de la democracia? Pero si la misma ley de extinción de partidos políticos, perdón, el Código de la Democracia contiene formas para extinguir a los partidos políticos. Entonces, si se extinguen por allá, ¿por qué no se pueden extinguir por acá? Lo mismo las personas jurídicas, empresas mercantiles de derecho público, tranquilamente pueden extinguirse, ¿sí? A título de responsabilidad penal. Y ahí vamos encontrando una herramienta eficaz para combatir la corrupción en el sector público. Y cuando se la responsabilice penalmente y se quiera atenuar la responsabilidad penal, se van a tener que tener programas de cumplimiento, porque en la última reforma, en el Código Integral Penal ya están los programas de cumplimiento para atenuar la responsabilidad. No estoy de acuerdo con que sean solo mecanismos de atenuación, por el costo que implica para una empresa tener un programa de cumplimiento eficaz y operativo. Pero bueno, el legislador se ha decantado por la idea de que simplemente sean atenuantes. Yo pienso que deben ser eximentes también de responsabilidad penal. Pero un programa de cumplimiento bien estructurado va a tener un canal de denuncia sólido. Y ese canal de denuncia va a permitir que el denunciante ejerza su labor ética de denunciar irregularidades y por lo tanto esa será una de las herramientas más eficaces para combatir la corrupción en estas entidades del sector público. Y se va proyectando la idea, que ya asoma en otros países, del denominado Public Compliance o programa de cumplimiento público del sector público. Es una necesidad inevitable para nuestro país en tiempos de corrupción, ¿no? Bien, como conclusión, puedo indicar que el informante o el whistleblower, debidamente protegido mediante una normativa clara y con prerrogativas regulatorias claras y efectivas, acompañado de un adecuado y eficaz canal de denuncia, se convierte en el actor principal de la batalla contra la corrupción.
tanto en entidades del sector público como en el sector privado. La doctrina especializada así lo ha hecho, la experiencia estadounidense y de otros países así lo ha dicho. No significa que se va a erradicar de raíz, pero sí es una poderosa herramienta para combatirla. El COI, como hemos visto, contempla una regulación que en unos casos evidencia exigencia u obligatoriedad de denunciar, como analizamos algunos profesionales, algunas personas tienen la obligación de denunciar, ¿no? Inclusive bajo amenazas de sanción penal. En otros casos, en cambio, permite a cualquier persona denunciar actos que configuren determinados delitos. Con respecto al denunciante, el COIP contempla determinados mecanismos de protección e incentivos, como hemos visto, ¿no? Está, como dije, como dice la norma, el código, su identidad con un código alfanumérico especial, un registro para las personas que tengan acceso a la información, un sistema de protección de víctimas y testigos, medidas que se les pueden adoptar, y también un sistema de incentivos por delatar, por denunciar esta clase de delitos que afectan a la administración pública, ¿no? Y algunos otros delitos en general. Algunos resultados, sin embargo, de estas dos conclusiones, tengo que compartirle algunos resultados desalentadores que se encontraron en la parte empírica de esta investigación. Todavía está en curso, vamos a aplicar a otras entidades mercantiles, esperamos ver si estos resultados parciales se mantienen o quizás al momento de cuantificar cambian, pero en esencia hasta el momento hemos encontrado que en materia de protección, de incentivos, de estructuración y desarrollo reglamentario que viabilice la forma correcta de la labor del denunciante, es desalentador el panorama un poco, muy desalentador. Sobre todo en empresas mercantiles públicas y en las privadas, no digamos, porque el mal se acentúa. Nuestro objeto de estudio no fue a las empresas privadas, fue a las empresas públicas. Pero me atrevo a decir que en las privadas, porque hace algunos años también hice una investigación en las empresas privadas y también se observó esta cuestión, ¿no? De ahí que en esta investigación se advierte la poca trascendencia de este elemento en la lucha contra la corrupción. Arriba planteo que es un factor elemental, pero lamentablemente se le está dando, tiene poca trascendencia en la lucha contra la corrupción en entidades del sector público, en las empresas mercantiles públicas, que fueron objeto del análisis de este trabajo. Al mal a la corrupción hay que combatirla con instrumentos eficaces, estimada audiencia. Un gusto haber compartido con ustedes, quedo abierto a cualquier interrogante. Gracias.